tardes. Gracias a Cervantes y a Lola y a Laura por la invitación y a Juan por haberme invitado a participar en este no sé cómo llamarlo, yo no lo llamaría homenaje, pero bueno, digamos, esta reunión de amigos, ¿no, Juan? Si fuéramos músicos, evidentemente, quizá nuestro mensaje llegaría mejor, porque cada uno, como pasa en el jazz o como pasa en el flamenco, pues se pone a tocar lo suyo y al final se crea como una especie de conjunción de formas y de discursos y de lenguajes que acaban creando, digamos, una forma final que llega al receptor de un modo mucho más claro, ¿no? Yo en ese sentido quiero asumir un poco el papel de un poco más de la provocación, ¿no? Que es un poco, decía Vargas Llosa cuando era Vargas Llosa, que el papel del escritor, el papel del novelista es el del provocador, A mí me parece que esto es algo que Juan Goytisolo ha representado, evidentemente, como nadie en la literatura española de los últimos 50 años, porque, aún sin pretenderlo, él ha provocado todo el tiempo. Para mí la provocación es una cuestión fundamentalmente que se basa en un concepto que es muy difícil de explicar hoy, que es la radical diferencia entre el ciudadano y el novelista. Es decir, la radical diferencia entre el ciudadano Juan Goytisolo, cuyos compromisos éticos, morales, sociales, son incuestionables desde muy joven, y la singladura absolutamente singular que el novelista Juan Goytisolo emprendió, liberándose también él de sí mismo y no solo de la sociedad que le rodeaba. En mi opinión, esto explica que ese diálogo que en todo novelista auténtico tiene que haber entre su yo reconocible por los demás y su yo, vamos a decirlo así, profundo, radicalmente subversivo por definición, radicalmente intransigente por definición, rebelde, disidente, heterodoxo por definición, conecta con esa parte de todos nosotros que evidentemente es igual. Es decir, que también vive esa escisión, esa esquizofrenia entre lo que somos ante los demás, lo que representamos conforme a unos valores que también se nos dan hechos y fabricados, y esa yo profundo que en definitiva en todo momento lo que quiere es rebelarse contra eso. Porque en el fondo la literatura es rebelión. Esto es una cosa que tu amiga Susan Sontag también repitió muchas veces, ¿no? La literatura es rebelión porque la literatura es el discurso de la libertad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muy a menudo se ha olvidado y que Juan siempre, de un modo u otro, a lo largo de toda su vida creativa, ha ido recuperando y reivindicando y a su vez invitando a los demás a seguirlo. Yo recuerdo cuando tenía solo 20 años y era un estudiante de Derecho bastante descreído y bastante escéptico y perdido en el horror de estudiar la ley, cuando la ley es lo más perverso que existe, digan lo que digan algunos. Yo, en aquella perdición y adentrándome en el mundo de la literatura por primera vez, tuve la suerte de que un amigo me prestó Macbeth. Perdón, primero Señas de Identidad y luego Macbeth. Recuerdo que al leer esos dos libros sentí una conmoción. Evidentemente, algo de lo que yo consideraba que era la literatura se rompía radicalmente, ¿no? Y ese algo tenía que ver, por un lado, con la economía libidinal, vamos a decirlo claramente, la economía libidinal de Juan Goytisolo como novelista, pero también con el modo en que destruía los discursos que la realidad nos acostumbra a vivir en distintas épocas a los ciudadanos que tenemos la suerte, la desgracia de vivir en ella. Por ejemplo, yo siempre he pensado que Juan Goytisolo es uno de los grandes mutantes de la literatura. Mutantes es una palabra que yo acuñé sin gran originalidad ni, por supuesto, pretendo en ese sentido reivindicar ninguna patente, ni hacerme rico con ella, por supuesto, pero sí que la utilicé para definir los nuevos moldes de escritura que escritores de 20, 30, 40 o 50, bueno, todavía no tenían 50 en aquella época, como Manolo Vilas, que ahora los tiene, y la cuestión fundamental era reivindicar modos de escritura que rompieran con la tradición, pero al mismo tiempo que supieran heredar, como muy bien sabe Juan Goytisolo, esa tradición. El primer lector que tuvo esa antología en que yo recogía aproximadamente 20 narradores fue Juan Goytisolo. La persona que reseñó ese libro en Babelia y poniendo en Bobalia, como dicen algunos, la voz de la disidencia y la voz de la marginalidad literaria fue Juan Goytisolo. Y supongo que a muchos les molestaría, porque muchos dirían que hace Juan Goytisolo asociándose con esta banda, ¿no? Porque en el fondo aquello era muy subversivo también para su imagen pública, asociarse con un tipo de escritores que otros escritores, digamos, de izquierda consideraban que no debían estar asociados con Juan Goytisolo. Porque yo insisto que la distancia entre el ciudadano y el novelista hace que uno no pueda escribir determinadas novelas para imponer un mensaje, un discurso militante,
un discurso partidista o un discurso que moralmente ya está predefinido. En definitiva, la literatura de Juan Goytisolo lo que me ha enseñado es a romper con ese tipo de cosas. Es que escribir una novela de izquierdas o una novela de derechas es una trivialidad, eso es una banalidad. Y ser militantemente de un signo o de otro es evidentemente lo peor que le puede pasar a un novelista. Un novelista, como supo reconocer Kundera leyendo también a Juan Goytisolo, es alguien que vive en la incertidumbre, porque su discurso va más allá de la ambigüedad, va más allá del bien y del mal, va más allá de la inocencia y de la culpabilidad, va más allá de todos esos discursos preprogramados que, repito, que son los que embalsaman la escritura narrativa. Por eso creo que el Goytisolo ensayista y el Goytisolo novelista son dos personas distintas, aunque evidentemente tengan ocasiones donde puedan coincidir o dialogar. Yo voy a poner dos ejemplos, o lo que yo llamaría dos paradigmas de este trabajo de Goytisolo. Cuando cae el muro de Berlín, todo el mundo, evidentemente, inmediatamente tira a la papelera o al váter o a la basura todo lo que tenía de Marx y de los infinitos lectores de Marx. Goytisolo hace lo contrario. Goytisolo relee a Marx. Y no solo relee a Marx, sino que además dice es hora de apropiarse de la figura de Marx y de convertirla en un personaje literario. Pero no solo se queda ahí, sino que dice, esa novela tiene que tener humor, esa novela tiene que estar atravesada por un viento salvaje, anarquista, que niega todo lo que yo creo, y es el de Bakunin, y hace que en la novela, al principio de la novela, Marx, su mujer y su hija estén viendo en la televisión una escena genial, en mi opinión, que merece todos los elogios. Están viendo en la televisión la arribada de un barco lleno de albaneses a un supuesto balneario y luego toda la caída de todo lo que simboliza la caída del orden soviético en aquellos años. Pero Juan Goytisolo no se queda ahí en un mero ingenio, sino que lo que intenta decir es que lo contemporáneo es también esa capacidad que tiene el pasado para presentarse en tiempo real, a través de la televisión, y esa capacidad que tiene el presente para apuntar hacia el futuro sin olvidarse de lo que fue. Y por eso la temporalidad de esa novela es tan compleja que al final los personajes que vemos o que leemos en la novela no sabemos si son actores o actrices de un melodrama televisivo, de un folletín televisivo, o son realmente Jenny Marx y Karl Marx y su familia y todos los que formaban parte de su entorno. Lo que quiero decir con esto es que esa respuesta a la saga de los Marx, esa respuesta a una situación sociopolítica muy determinada, fue una respuesta imprevista, paradójica, cargada de ambigüedad, cargada evidentemente de una ironía tan profunda que yo creo que ni los marxistas ni los no marxistas podían leerla con indiferencia. Y eso es lo que me gusta del discurso novelístico de Juan Goytisolo. Este es el primer paradigma. El segundo, creo que para Juan es todavía más doloroso. Es el caso de su novela El sitio de los sitios. Juan, como todo el mundo sabe, supo estar del lado justo en los años de la guerra de Bosnia y en los años del cerco de Sarajevo. Supo estar del lado justo, supo visitar Sarajevo, supo evidentemente escribir contra la barbarie que allí estaba teniendo lugar, la masacre, el exterminio, etc. Y lo supo escribir en artículos que publicó en El País y que luego se recogieron en un libro. Pero no es de esto de lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es cómo con ese material él es capaz de escribir una novela como El sitio de los sitios, que es un bucle narrativo infinito, en el cual él entra en un juego borgiano absoluto con todos los datos, toda la información referida al cerco de Sarajevo, y se introduce a sí mismo como personaje que muere en la novela y que resucita bajo otras apariencias. Es una novela con una enorme complejidad borgiana, insisto. Pero escribe una novela que nadie podía haber previsto que tuviera que ver con, o que fuera la respuesta a el cerco de Sarajevo, la guerra de Bosnia, etc. Era una novela sobrecargada una vez más de ironía, una ironía profundísima, una ironía nietzscheana en el fondo, que es como me gusta definir la ironía de Goytisolo, que es también la mía. Y en ese sentido, esos dos paradigmas, esas dos novelas, suponen cómo se puede responder a una situación actual sin caer ni en lo que llamo yo el discurso bien pensante, ni en la corrección política, ni en la militancia trivial que está determinada por los partidos, ni por supuesto en las versiones oficiales de lo que está pasando, ¿no? Esta lección de provocación, de insolencia, de impertinencia, en definitiva, es la lección que yo creo que Goytisolo nos ha seguido dando desde su primera mutación con la primera trilogía suya hasta hoy mismo, ¿no? Voy a terminar hablando simplemente como apéndice de mis tres novelas que han sido marcadas por Goytisolo fundamentalmente. Tuve la suerte de que Goytisolo prologara La fiesta del asno. De hecho, voy a decir algo más que es muy grave. El editor puso como condición que Juan Goytisolo prologara el libro para publicarlo.
Si Juan Goytisolo no escribía el prólogo, el libro no se publicaba. Tan provocador, insolente, impertinente y todo lo demás, o escandaloso podía parecer. Y Juan me dijo, envíame la novela. Se la envié, la leyó y inmediatamente decidió prologarla, corriendo el enorme riesgo, vuelvo a insistir, de asociarse con una novela que evidentemente no contribuía a su reputación. Lo que pasa es que, como sabemos, Juan Goytisolo es alguien muy poco preocupado por su reputación. Eso es otra virtud enorme, ¿no? Porque en esa novela yo lo que hacía era aplicar técnicas aprendidas de Goytisolo y otros escritores satíricos internacionales al tema del terrorismo etarra. Un tema que en España solo se puede tratar desde la moralina y desde la corrección política, o si no, desde el lado de las víctimas. Y en esa novela ni las víctimas ni los verdugos pueden reconocerse. Eso es una virtud, creo, y no un demérito. En mi siguiente novela, que fue aplaudida por Juan Goytisolo, también escribió sobre ella en Empavelia, Providence, intenté hacer lo mismo, pero aplicándolo a la guerra de Irak, al 11S, a la realidad del mundo globalizado post-11S, a Bush y a todo ese régimen de oprobio imperialista que a su vez estaba asociado no solo a lo militar y a lo económico, sino también a lo tecnológico. Por eso era una novela donde evidentemente la cultura del entretenimiento y la cultura del videojuego entraba. Goytisolo entendió el juego inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe leer, o sea, uno lee como escribe y uno escribe como lee. Y Goytisolo es precisamente alguien que esa retroalimentación de la escritura y la lectura es fundamental para entender tanto cómo lee a los demás como escribe también. Tanto una cosa como otra. Si Goytisolo no leyera como lee, no escribiría como escribe, y si no escribiera como escribe, no leería como lee. Y eso es no solo un acto de generosidad extraordinario, sino además es un acto de una lucidez apabullante, porque ser capaz de traducir las categorías que uno lee a los demás, a su escritura, y a su vez las categorías de la propia escritura, al modo en que lee al otro, me parece de una absoluta originalidad. Y por último, la novela que comentaba Juan, Carnaval, es una novela aún más en esta línea paradigmática de lo que yo estaba reivindicando de Juan, en la medida en que toma un escándalo sexual absolutamente mediatizado y construido por la televisión y los medios en general, para proyectarle una dimensión donde todos los discursos son absolutamente rebajados por la ironía profunda que le subyace a la novela. Con lo cual, al final, ninguna versión oficial se impone, ni tampoco ninguna marginal. Da igual que uno opine que ahí hubo violación, como si opinó que simplemente hubo una transacción comercial fallida. Todas las opiniones se vierten, unas chocan con otras, creando una polifonía de discursos, que es otra cosa que Juan ha hecho maravillosamente en muchas novelas, pero también excepcionalmente, por ejemplo, en Caragicomedia, que es una novela tuya que tú sabes que yo admiro mucho. Entonces, para terminar con estas ideas que yo trataba de dar de Juan, lo fundamental aquí es entender que Juan es un rebelde contra sí mismo, tanto como contra el otro. O sea, en definitiva, él se subleva también contra sus valores, porque la negatividad que muchas veces inspira su discurso está basada en una idea fundamental. El bien o lo bueno hay que construirlo fuera de la literatura, pero una vez que la literatura haya destruido y ajustado las cuentas a todo lo que en el fondo hace fastidiosa esta forma de vida y esta forma de organización social, política y económica del mundo. Lo que hace Juan Goytisolo en definitiva es decirlo: no busquéis la salvación en la literatura, la salvación está fuera, pero no en la literatura. La literatura tiene como misión desautorizar a los amos de la tierra, porque decía muy bien Ridao, a esos que tienen los paraísos fiscales, todas sus fortunas que podrían comprar estados, a esos es los que la literatura debería desautorizar a través de la ironía, de la irrisión, de la carcajada y de la provocación. Una vez que los discursos sean absolutamente libres respecto a estos individuos, se podrá pensar que fuera de la literatura hay un espacio posible de construcción humana digna de ese nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, dar las gracias al Instituto Cervantes de Casablanca por la invitación. Naturalmente es un honor para mí estar aquí al lado de Juan Goytisolo y tres eminentes escritores, novelistas, poetas. La intervención mía no va a ser en calidad de novelista, aunque humildemente alguna novela he publicado en árabe. Estoy aquí en calidad de profesor de hispánicas y me gustaría hablar sobre todo del Goytisolo lector para un lector marroquí de literatura española. Me he interesado siempre por la literatura española, sobre todo porque yo al empecé con literatura inglesa, hice literatura inglesa, pero luego una vez en Ámsterdam escogí hacer hispánicas gracias un poco a Goytisolo, en gran parte, no un poco, porque coincidió mi estancia en Ámsterdam con una visita que hacía Juan a la ciudad, daba una charla, estuve ahí
me influencié mucho, o sea, me gustó mucho su manera de hablar, su manera de tratar la literatura, sobre todo su manera de releer, de proponer nuevas lecturas a la literatura española. Entonces me adentré en la literatura del siglo de oro gracias a Juan Goytisolo, entonces me puse a releer La Picaresca, releer a Jaime Orts, releer a Antón de Montoro, autor de la Tragicomedia, a releer el Buscón, naturalmente, etcétera, etcétera. Y gracias a Juan he podido, naturalmente, acompañar su metodología, llamémosla así, con el método bastiniano, subversivo, carnavalesco de lectura, al que añadí también el enfoque de Edward Said, y me puse a leer esa lectura desde un enfoque no canónico, no ortodoxo, sino más bien heterodoxo, ver cómo se rompen las formas, cómo se subvierten, cómo uno, es rebelde ante el status quo. Y gracias a Juan Goytisolo he podido leer y releer, y también gracias a Juan Goytisolo en Marruecos, nosotros como marroquíes, lectores de literatura española, hemos podido alejarnos un poco de la línea tradicional de la Menéndez Pelayo, etcétera, de leer literatura, y hemos podido adoptar, gracias a sus lecturas, no solo como novelista, sino también las lecturas críticas que hace de obras tradicionales, clásicas españolas, hemos podido introducir en nuestros departamentos como profesores, nuevas maneras de leer la literatura y sobre todo escoger nuevos enfoques a la hora de leer las mismas obras y desviarnos un poco de la crítica tradicional, conservadora. Gracias a Juan he descubierto Mikhail Bakhtin, gracias a Juan me he convertido en un asiduo lector de Edward Said, he traducido algún artículo suyo también, algún ensayo. Entonces la influencia para nosotros en Marruecos de Juan Goytisolo naturalmente es enorme, no se limita solo a ese carácter subversivo, etc., sino también como persona, y desde el aspecto político naturalmente también tiene un gran impacto eso de ser un inconformista, no estar del lado de lo establecido, estar siempre preguntándose, estar siempre formulando preguntas y buscando alternativas a lo que hay. Desde el punto de vista literario, naturalmente, es una pregunta que me gustaría hacer aquí, no sé si en este mundo de los medios de comunicación, con la predominación de la imagen, etcétera, etcétera, no sé si todavía hay cabida para mucha sátira hoy en día. Sabemos que en el siglo de oro, naturalmente, uno estaba con la letra y decía todo a través de la letra, no había mucha imagen, pero hoy en día con, esta dominación de la imagen, no sé si le queda todavía mucho al escritor, poeta, novelista, etcétera, de decir a través de sus escritos, sobre todo que el lector hoy en día es un poco vago, le gusta ver rápido, consumir rápido, en vez de ponerse a leer libros atentamente, que requiere bastante tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el momento actual se presta mucho a una visión corrosiva y satírica de la realidad. Leí recientemente, gracias a José María Ridao, una frase de un ministro español diciendo de que el encausamiento judicial de la hija del rey, la infanta Cristina, era una cosa mala para la marca España. ¿Qué es esto de la marca España? España no es una marca comercial, pero para un ministro una cosa favorece, es decir, hablar de los desahucios de la gente pobre, del hecho de que hay 6 millones de parados, el hecho de la corrupción generalizada. Esto daña la imagen de la marca España. ¿De qué mundo estamos hablando? Es realmente grotesco ver en nuestra clase dirigente que no se hable de España, sino de la marca España y de la imagen. Entonces, la mala imagen de España, pues que habrá que recurrir a los servicios de L'Oréal para mejorar la imagen de española, son cosas que se me ocurren cuando leo la prensa cada día. Es decir, cada día al leer la prensa me hago mi propia relectura, me quedo siempre asombrado de la capacidad de estupidez de la especie humana
o inhumana a la que pertenecemos. Yo quisiera mencionar una cosa, la oscilación entre tradición y disidencia. Creo que soy uno de los autores que conoce mejor la literatura castellana y la catalana desde sus comienzos, es decir, desde el Cantar del Mio Cid hasta la actualidad. He sido siempre un lector voraz, pero un lector que no ha seguido las normas del relato histórico español. Hay un relato histórico español falso, como todos los relatos históricos. Todos sabemos que todas las religiones, ideologías, nociones patrióticas parten siempre de un relato inventado y que no podemos aceptar así por las buenas y no ponerlo en tela de juicio. Es decir, yo he procurado buscar mi propia tradición, es decir, no la que el canon literario español forjado por el nacionalcatolicismo, sino el canon que yo establecía en función de mis propias lecturas. Un canon completamente distinto, que no significa una búsqueda deliberada de la heterodoxia, sino simplemente ampliar lo que había sido dejado de lado. Porque lo que no se debe leer, no se puede leer. Y en épocas de censura, pues es una verdadera mutilación de nuestra propia literatura. Y he procurado siempre buscar en el pasado la manera de proyectarme en el futuro. Bakhtin, que acaba de citar nuestro compañero, lo dice de una forma muy clara: una obra que no se apoya en el pasado no se puede proyectar en el futuro. Lo que pertenece al presente, dice más o menos, perece con él. Y es así. Yo he buscado una relación muy heterodoxa desde el punto de vista del nacionalcatolicismo, rescatando todo lo que había sido dejado de lado. Es decir, ¿quién conoce en España al cancionero de burlas provocantes a risa? Que es un tesoro lingüístico y literario de toda la Edad Media, en especial del siglo XV, con un lenguaje, una innovación absolutamente extraordinaria. Bueno, pues yo he dado cursos sobre esto cuando en la universidad lo rechazaba. Fui el primero en dar un curso sobre esta joya literaria que es la Lozana andaluza en la New York University, y fui acusado por un colega, un compatriota, de dar un curso pornográfico, cuando se trata de una joya absolutamente maravillosa, de una modernidad. Y lo que decía ayer aquí es esta modernidad que circula a lo largo del tiempo y que hace que me sienta contemporáneo, pues, de Francisco de Vicado, de Fernando de Rojas, no hablemos ya de Cervantes, pero de una serie de autores que siguen pareciendo contemporáneos nuestros, porque los problemas a los que se enfrentaban en otra dimensión son los problemas a los que nos enfrentamos nosotros. Cuando uno lee en La Celestina, que por cierto hay ahora una traducción francesa excelente de mi traductor Alain Schulman, porque las traducciones anteriores no me satisfacían, hablando de la creación del mundo, del universo, dice: esta feria, este mercado. Celestina habla del mundo en el que vivimos como una feria y un mercado. Si leemos los autores contemporáneos de aquella época, cuando uno funcionaba en toda su rigor la Inquisición, pues leemos uno, por ejemplo, que hablando de Roma, dice: un lugar donde se vende lo que nunca tuvo precio. Bien. Y si a Roma llaman santa, que a santos nos haga Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, todos los escándalos que han sacudido toda la elección de la dimisión del Papa, a que yo llamo su antigüedad, Benedicto XVI, sustituido por un nuevo Papa, así que parece muy campechano, el Papa Francisco, al que habrá que llamarle Paco o Paquirri, porque parece una persona muy llana. Entonces, si alguna vez tengo ocasión de verle, pues le saludaré llamándole Paquito, Paquirri. En fin, es de una actualidad la crítica que se hacía al papado de los Borgia, Alejandro VI y sus sucesores,
era lo mismo que estamos leyendo ahora. Es decir, es interesante conocer el pasado porque te guía y te da las claves del presente y de lo que será sin duda el futuro, porque la conclusión que podemos sacar es que una institución, por ejemplo, como la Iglesia, no puede haber autocrítica, porque no puede haber un Khrushchev que hable de los crímenes pasados de la Iglesia durante varios siglos, quemando herejes, quemando disconformes, quemando a todo el mundo que no respondía a la norma de un rigorismo. Tampoco puede haber una glasnost y perestroika como la de Gorbachev, porque esto significaría el final de esta institución. Y lo digo esto porque tenemos que tener muy presente que esta necesidad de una lectura nueva, de una lectura subversiva del canon tradicional. Es decir, yo todo lo que he escrito se alimenta, por ejemplo, puedo decir, don Julián repasa todo el canon de la literatura española, el canon nacional católico, para un intento de demolición, un propósito de destrucción. En Macbara la relación es con el libro de Buen Amor, con la literatura oral de la plaza de Gemalevna, de la que aprendí muchísimo, escuchando a algunos de los narradores, y esto me permitió decir, el origen de Macbara fue un ensayo que yo quería preparar para la New York University sobre lectura del arcipreste de Ita en Gemalevna. Poco a poco esta lectura se transformó en un nuevo librito de Buen Amor, que es esta novela Macbara. En Las virtudes del pájaro solitario, para entender esta concepción de la novela como un poema, está San Juan de la Cruz por un lado y Omar ibn al-Farid y la mística sufí del otro. Es decir, en la cuarentena no se puede entender la cuarentena plenamente sin la referencia a Futuhat al-Makiya, a la visión al que yo llamo Ibn Arabi como el Borges de la imaginación religiosa. Digo imaginación religiosa porque el propio emplea la palabra, no habla del din, dice el hayal dinni. Es interesante, es decir, cada obra se relaciona. En la saga de los Mars es una parodia de todo. En lugar de escribir una novela para ser adaptada al cine o a la televisión, como suele hacerse, incorporé el cine y la televisión dentro de la novela, es decir, fagocitar los medios para descubrir que tal vez el pensador que vio más claro la sociedad en la que vivíamos, que fue Guy Debord. Guy Debord, a quien conocí yo siendo muy joven, la sociedad del espectáculo. Es decir, como tú decías, el personaje de Marx no sabe si es él, si es el actor que representa la teleserie, si es el que está representado en un plató de televisión, etc. Esto es lo que yo quería decir, que es la necesidad de ligar la tradición con la disidencia.